Como llegué de noche a Rapa Nui y pues no he visto nada porque todo estaba negro y oscuro, quiero que mi primera impresión de esta mágica isla sea el amanecer. Pues soy la primera persona en llegar aquí y me trajo, pero ya están llegando más visitantes. No tienen idea cómo se ven las estrellas, o sea, se ve todo espectacular. No hay luna, entonces eso hace que se vean aún mejor. La Vía Láctea es algo que no le puedo tomar foto, pero solamente les puedo contar, es espectacular. Ahora a esperar el amanecer. Enfrente de mí tengo 15 moais que enmarcarán mi salida del sol. Como guardianes de una civilización única, los moais miran hacia la isla de Pascua con una serenidad que invita a la reflexión. Estas esculturas son representaciones en piedra de los ancestros Rapa Nui. Ubicados sobre altares llamados Ahu, dan la espalda al mar como símbolo de protección a la isla, emanando el mana o poder sobrenatural, su magia. Hay más de 900 moais en todo Rapa Nui y este altar, Ahu Tongariki, es el de mayor número, 15 en total. Esto ha sido demasiado espectacular, muy bonito. Qué buena bienvenida a Rapa Nui. Estoy demasiado feliz con este lugar. Fui el primero en llegar y estoy siendo el último en irme y no me quiero ir. Es demasiado bello. Por ahí están los sombreros que deberían llevar los moais en la cabeza. Solo uno lo conserva de estos 15. Pero hay más en la isla que les voy a mostrar el día de hoy. Uy, a ver, mientras desayuno les cuento. Supongamos que ya encontraron un buen vuelo por LAN para llegar aquí a la isla. Entonces ahora hay que buscar dónde dormir. Lógicamente, y si se ponen a pensar que el contacto humano más cercano está en Santiago, que son 3.700 kilómetros, obviamente los precios aquí en la isla son más elevados. Aún así, hay varias opciones de alojamiento para todos los presupuestos. Yo esta noche lo voy a pasar aquí, que es el Hostal Tequena Inn. Y haz de cuenta que te estás quedando en una casa familiar. Y yo que me recibió anoche y hoy me llevó a ver el amanecer, es súper amable. Tengo aquí mi desayuno. El cuarto está, la verdad, bastante bien. Y la prueba del colchón ya la hice, que fue dormir en ese colchón. Así que está aprobado. Voy a desayunar y les sigo contando cositas. Este es el pueblo Hangaroa. En la isla viven aproximadamente 4,000 personas y aquí está la mayor concentración. Pues prácticamente todos los hoteles y restaurantes están aquí, a excepción del Hotel Explora, que está lejos de todo. Pero todo está aquí, o sea, si buscan comer, comprar algo, aquí lo van a encontrar. Rapa Nui es parque nacional, toda la isla es un parque nacional, por lo que van a tener que pagar $60, que es una entrada o un fee. Lo pueden pagar aterrizando en su vuelo. Hay una caseta ahí luego. Yo les recomiendo que lo paguen ahí. O si no, hay otra caseta por acá que no sé exactamente dónde. Pero bueno, carguen con ustedes el boleto siempre, porque se los pueden pedir en ciertos puntos.
Para recorrer la isla pueden rentar una bicicleta, una cuatrimoto o usar un taxi, y aunque algunos de los hoteles también incluyen excursiones, pueden caminar también a lugares cercanos que hay del pueblo, como este lugar que se llama Anakaitanajata, que es una cueva. Vamos a ver. En esta cueva hay pinturas rupestres y se cree se usaba para la construcción de embarcaciones. Hoy por hoy es un lugar perfecto para hacer una foto para Instagram. Si ustedes ven Rapa Nui desde una vista satelital, en uno de los extremos junto al aeropuerto hay un enorme cráter. No es muy pesada la subida, 1 hora, hora y media. Y es muy popular, así que vamos a ese cráter. Rano Kau se llama. Lo logré. No estuvo tan pesado, pero esto está hermoso. Wow. No saben qué increíble está este sitio. Hay muchas opciones para el visitante que viene a la isla para recorrer los distintos sitios que tiene este lugar para ofrecer. Una de ellas es contratar una agencia de las muchas que hay en el pueblo que ofrecen excursiones a distintos sitios. Yo estoy haciendo un tour con la agencia Magina Tours y estamos iniciando por la playa más famosa y para muchos la más bella de la isla. Se supone que la isla fue colonizada por polinésicos a partir del año 600. Según los estudios arqueológicos y científicos, no hay nada que date de más antiguo que el año 600 después de Cristo. Y esta civilización tuvo una duración como de 1000 años. Y se supone que durante esos 1000 años no hubo conexión ni con el continente ni con el resto de las islas de Polinesia. Se estima que cerca del año 1600 la población alcanzó a ser de 25.000 habitantes. Entonces la gente vivía acá al frente y los moai que tenían ojos blancos que se hacían de coral, los moai miraban hacia el pueblo, hacia la aldea. Era una manera de proteger con su mana, como se dice, con su poder espiritual. Ellos protegían a la gente que vivía frente a ellos. Siempre era motivo de hacer reverencia al ancestro a través de rituales y ofrendas y bailes, ceremonias que se hacían siempre al frente del altar. Este moai se llama Atures Huki y fue restaurado en 1950 por un noruego, Thor Heyerdahl, con ayuda del alcalde de ese tiempo de la isla, que era Juan Pedro Atán. Y lo hicieron a la manera que Thor Heyerdahl, este noruego, que era fanático de las culturas polinésicas, él pensaba que los polinésicos habían levantado los moai sobre los altares de una cierta manera. Entonces, cuando restauraron este ajú, él lo quiso levantar de esa manera como para probar que los antiguos lo habían hecho así, que era en el fondo amarrar el moai, tirarlo por atrás, ayudado con troncos de madera por delante, y cada vez que el moai se iba levantando le iban poniendo piedras abajo para que este no volviera a caerse hasta que el moai lograba estar. ¡Qué belleza de lugar! El color del mar está espectacular y con los moais ahí, pues lo hace una playa única. Me voy a ir a echar por allá y voy a disfrutar de este clima. Así que, bye bye.
Pues me eché un sueño bastante reconfortante ahí en la playita. La isla completa está repleta de vestigios arqueológicos y es como muy interesante ver todo eso. Hay varios que están seccionados con nombre y todo, que son los más interesantes para visitar. Yo ahora vengo a uno que se llama Tepito Cura, que para los que somos mexicanos les puede sonar como a Tepito, o sea que digamos que es la versión de Tepito aquí en Isla de Pascua. Este que ven acá es el Moai, mide 10 metros y pues lo tiraron cuando hubo guerras aquí tribales y la gente dejó de creer en los ancestros. Está partido más o menos por la mitad y el sombrero, que se le llama Pucao, es uno de los más grandes también. Esta piedra que ven aquí fue traída por un local, la encontró en el fondo del mar y le llamó la atención su forma perfectamente esférica. Así que hace unos 40 años la trajeron aquí y mucha gente cree o le da poderes magnéticos, esotéricos, muchas cosas. Entonces hay mucha gente que viaja aquí a Isla de Pascua a tocar la piedra y a hacer unos rituales. Este cazador de atardeceres va a cazar ese atardecer, pero allá a uno de los sitios arqueológicos. Caminando aquí por la costa, qué lugar tan hermoso, todas las piedras, el mar chocando, escuchando música. ¡Ah, ta madre! ¡Soy muy feliz! No puedo creer, de verdad, el día de hoy ha sido mágico. Espero que me escuchen porque hay mucho viento. Ay, el día de hoy me recordó por qué viajo y por qué hago lo que hago. Dios mío, gracias viajeros por todo, por todo. Comenten todo lo que quieran y por favor compartan mis videos con la gente que ustedes saben que les gusta viajar y les prometo que cada día me voy a esforzar por hacer mejor y mejores videos. Qué cosa tan bella. Llorana es hola. ¡Qué increíble lugar! Me está encantando este sitio. De verdad no puedo creer que lo logré. Los amaneceres más bonitos de mi vida. Visita la tienda en línea de Alan por el mundo y descubre decenas de artículos que harán más fácil tu viaje. Enviamos a todo el planeta. Suscríbete a mi canal y descubre más de 300 videos alrededor del mundo.